Bien, hermanos, comenzamos. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Comenzamos con la epístola del apóstol Pablo a Tito para continuar con nuestra exposición de lo que es el pastorado bíblico. Esto es el obispado según la Escritura. Este es ya el séptimo sermón acerca de lo que es el pastorado bíblico. Es lamentable confesar y admitir que en nuestra iglesia cristiana hoy, me refiero a la cristiandad en general, nuestra nación y vale decir que en muchas partes del mundo, mayormente, no se hacen esta clase de sermones para establecer qué es el pastorado bíblico, a fin de que aquellos que creen que tienen el llamado de Dios para el obispado puedan analizarse según los criterios y requisitos bíblicos para saber si son llamados o no por Dios. Una persona que realmente tiene el don del pastorado, que ha sido llamada por Dios para el pastorado, debe sí o sí cumplir con los requisitos que están descritos en la palabra. No son opcionales. Hemos hablado que cuando Pablo dice es necesario pues que el obispo sea, y comienza a enumerar todas estas porciones, son precisamente para la obediencia de estos requisitos. No son opcionales. No, Pablo no dice si usted puede cumplir esto y entonces si no, bueno, adelante, en el camino vamos viendo cómo se corrige el asunto. No. Pablo es claro al decir que es palabra de Dios, es palabra confiable, veraz, fiel, y no debe ser puesta en duda, no debe ser relegada a la opinión o supeditada a la opinión de los hombres. Debe ser obedecida por lo que es palabra de Dios. Amén. De esta manera entonces nosotros, habiendo comenzado en 1 Timoteo capítulo 3, en esta predicación expositiva acerca del pastorado, vamos ahora a Tito capítulo 1, porque estamos viendo aquí los requisitos que no están descritos en 1 Timoteo capítulo 3, que de alguna manera son encerrados unos con los otros porque tienen armonía los requisitos unos con los otros. Pero vamos a ir, como hemos venido haciendo, palabra a palabra, ¿no? Texto a texto, para escudriñar pues con el consejo divino qué es lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir en estas cartas llamadas pastorales, para que no solamente aquellos que creen tener el llamado al pastorado puedan entender, sino que también la iglesia pueda entender. Hemos dicho que generalmente muchas congregaciones dicen, bueno, esta clase de predicaciones no edifican, porque eso deben escucharlo son los que están llamados a pastores. Eso es falso. Eso es falso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, ¿verdad que sí? ¿Cierto que sí? Para refutar el error y para instruir en justicia. ¿La iglesia necesita instrucción de justicia? Claro que necesita, porque los pastores no se ponen solos, sino que en conjunto la iglesia y los pastores levantan un nuevo obispo o escogen un nuevo obispo que debe ser colocado a prueba. Pero la iglesia debe saber, para poder colocar a prueba a un prospecto al obispado, qué habla la Biblia acerca del obispado. No sea que escoja para su propia petición un hombre que no ha sido llamado al pastorado. De modo que es completamente necesario para la iglesia aprender acerca del obispado. Tito capítulo 1, leíamos desde el 6 al 6 para detenernos en el 8, entrando en contexto. El que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de libertinaje o rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no arrogante, ni iracundo, ni adicto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Y aquí nos vamos a detener en estas últimas dos palabras que nos faltan de este texto por escudriñar.
El apóstol Pablo ha venido dándole a Tito requisitos, así como le dijo también a Timoteo, de los cuales son necesarios tener aquellos que desean ser considerados al obispado. Y en toda esta exposición hemos venido viendo cómo el apóstol Pablo es enfático en que todas estas son marcas del carácter. Claro que él habla acerca del conocimiento y el manejo de la Escritura. Hemos dicho, como enseña pues Pablo, claramente el que anhela ser obispo debe ser apto, ¿para qué? Para enseñar. Apto para enseñar implica que debe tener manejo de la Escritura. No significa que ha leído 2 capítulos de un libro. Significa que ha escudriñado la palabra y se mantiene todavía escudriñando la palabra, porque ella es inagotable en sabiduría. Insondable son sus caminos de sabiduría. Pero aquel que anhela pastorado, que anhela servir en el obispado, que tiene el conocimiento de la Escritura, esto es, las doctrinas básicas que debe saber, y obviamente también profundizar en muchas, para poder enseñar lo que él primeramente ha sido enseñado, también debe entender que lo que más se repite entre los requisitos son marcas distintivas del carácter. La iglesia debe entender también que la Escritura exige de todo cristiano todo lo que se exige de un pastor. Todo lo que se exige de un pastor se exige de la iglesia cristiana. Solo que cuando Pablo realza esto como requisito para el pastorado, está diciendo que en grado mayor, como hemos venido diciendo una y otra vez, el que anhela obispado debe tener estas características. Si se le exige a un cristiano tener estas características, no debe tener aquel que anhela el obispado o el que está pastoreando, el que es anciano de una congregación. ¿No debería tener ya estas características? Claro que sí, y en grado mayor, en sumo grado. Pablo habla del carácter como parte esencial, porque hay muchos que teniendo el conocimiento de las doctrinas, su carácter no se conforma a tales doctrinas. Un viejo predicador que ya comparte la gloria con el Señor en gozo en el cielo solía decir, Charles Spurgeon, las doctrinas de la gracia son buenas, pero mejor es la gracia de las doctrinas. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que nosotros sepamos las doctrinas de la gracia si realmente la gracia de esas doctrinas no ha penetrado en nuestro corazón para transformarlo? No sirve de nada. De hecho, según la Escritura, nos hace culpable en ese sentido nuestro corazón de mayor condenación, porque sabemos lo que es bueno y adquirimos mayor responsabilidad sabiendo el criterio divino en las doctrinas de la gracia y no habiendo la gracia transformado nuestro corazón. Y eso es para toda la iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe conocer las doctrinas de la gracia, pero más que una información de las doctrinas de la gracia, debe haber una transformación de la gracia de esas doctrinas en nuestros corazones. Por eso Pablo se afinca primeramente en el carácter de aquel hombre que anhela obispado. El que anhela obispado, en este contexto, para seguir en la exposición, debe ser santo. Debe ser santo. La palabra griega utilizada por Pablo en este contexto es hosios. Esta palabra, hosios, es de un significado casi incierto. Hay muchas probabilidades de significado, pero vamos a tomar lo que la Escritura o cómo la Escritura los usa. Cuando digo que tiene varios significados al punto de que no puede referirse uno solo, entendemos que se está hablando de el lenguaje helenístico, el griego koiné. El griego que se utilizó para el Nuevo Testamento no es solamente utilizado en el Nuevo Testamento. Hay otros escritos de la era helenística, de la era griega.
¿Se entiende eso, amado hermano? Otros usos se les dan a este vocablo griego en otros artículos escritos, que no es la palabra de Dios. Pero nosotros nos someteremos al entendimiento del uso que le da la palabra de Dios a este vocablo. ¿Por qué? Porque ha sido el Espíritu Santo que escogió utilizar este vocablo en vez de otro, ¿cierto? Y el Espíritu Santo no se equivoca. La palabra es inerrante, infalible, y ella es suficiente y es necesaria para nosotros. La palabra, el vocablo Josios, tiene como entendimiento principal en la Escritura pío, rendido, esto es a la ley de Dios, rendido a la ley de Dios, santo, también justo, y en otros contextos, misericordia. Vamos con la Escritura al libro de Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 27, el Espíritu Santo aplica este vocablo a Cristo dentro de la profecía del salmista. Dice así: pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vayamos con la Escritura al capítulo 13 del mismo libro. En el capítulo 13, versículos 34 y 35, y ya explicaré esto, hay dos usos distintos del vocablo. 34 y 35 decimos: y que lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo ha dicho así: os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. Por lo cual dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Lo primero que debemos tomar de estos pasajes, amado hermano, con respecto a este vocablo y el entendimiento de esto, es que cuando este vocablo nos dice su etimología, que significa pío, ¿qué es pío? Pío es lo contrario a impío. Si el impío es aquel que es dado a la impiedad, el pío es aquel que es dado a la piedad, el que es piadoso. Josios tiene que ver precisamente con el ejercicio de la piedad, ser piadoso, y en ese contexto ser santo, ser justo también. Por eso puede ser traducido santo, y puede también ser traducido, como traduce en el versículo 34, las misericordias fieles. La palabra misericordia también entra en el entendimiento de este vocablo, Josios. De modo que, ¿qué es lo que debemos entender por el uso del Nuevo Testamento de este vocablo? Que la santidad es cosa necesaria para aquel que anhela obispado, tanto como lo es también la misericordia, que va incluida en el entendimiento de este vocablo, la piedad. Ahora, hay una distinción que hay que hacer. Hay otra palabra que suele traducirse única y exclusivamente como santo, dedicado a Dios, apartado al servicio de Dios, consagrado. Y esa es la palabra agios en el Nuevo Testamento, en el griego. En el hebreo sería kadosh, que ya hemos hablado de la santidad bastante. Esta palabra tiene una distinción con Josios, una pequeña, aunque van muy de la mano. Y es precisamente que Josios se inclina más hacia la misericordia y la piedad, pero no dejando la santidad. No dejando la santidad. El uso del vocablo Josios que hace la Escritura, esto es el Espíritu Santo en la Escritura, en estos tres textos que hemos leído, en Hechos 13:34, Hechos 13:35 y Hechos 2:27, vemos algo principalmente, y reina en el entendimiento del vocablo Josios, es el contraste con la corrupción. Si usted vuelve a leer los textos, se encontrará con que dice: no dejarás a tu santo que vea corrupción.
Él cita de la Septuaginta, obviamente, textualmente el salmo del salmista para decir: no dejarás que tu santo quede en el Hades para ver corrupción. Una cosa es cierta: santidad es distinta a corrupción. De modo que cuando Pablo le dice a Tito que aquel que anhela obispado debe ser hosios, debe ser santo, está pensando precisamente en lo que es contrario a la corrupción. Esto es lo que es dado al propósito y espíritu de la ley de Dios. El que aspira al obispado debe tener esta marca del carácter también. No es el mero cumplimiento de los mandamientos de la ley, sino que es acorde al espíritu de la ley. ¿Qué estoy diciendo? Que no revisa la palabra con el mero compromiso de revisar la palabra, sino que aún su carácter está acorde al espíritu que inspiró la palabra. Hermanos, los fariseos leían la escritura. Ellos podían dar cátedra de lo que era la santidad de Dios. ¿Usted entiende eso? Al punto que Cristo mismo decía: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Escúchenle y háganle caso de lo que ellos dicen. Escuchen, ese es Jesús. Pero no hagan como ellos hacen. Este es el punto. Los fariseos no eran así. Y Pablo entiende, habiendo sido él también fariseo de fariseos, como él mismo decía, miembro del Sanedrín, anciano del Sanedrín, entiende que el hombre de Dios, el que anhela obispado, no puede ser como un fariseo, como aquel que hace las cosas por pleno compromiso y por obediencia al mandamiento, no habiendo en él una disposición en su carácter para someterse al espíritu de la palabra. Tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. El vocablo hosios tiene que ver en la santidad con respecto a las motivaciones de mantenerse alejado de la corrupción por deseo de Dios. No permitirás que tu santo vea corrupción. Es un contraste que hay entre santo y corrupto. Ahora, ¿se exige esto nada más de los que anhelan obispado? Claro que no. A la iglesia se le exige y se le demanda que entre en santidad y en piedad. Ella debe ser ejemplo de santidad y de piedad. Los pueblos deberían elevar su mirada a aquella que está asentada sobre un monte y aprender lo que es santidad y piedad. Los gobiernos del mundo no deberían hacer consenso entre ellos mismos para saber qué es justicia y santidad. Ellos deberían consultar a la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, acerca de qué es santidad y piedad. Cristo mismo dice que viene por una iglesia ¿qué? Santa, sin mancha y sin arruga. Debe estar alejada de toda impiedad la iglesia. Ser santa significa que se aleja de la corrupción, de la impiedad. No solo por el formalismo o el compromiso de soy cristiano, no me pueden ver borracho. Y por el corazón o en el corazón estás deseoso de estarlo. Soy cristiano, no me pueden ver de la mano con una mujer que no es la mía. Pero en tu corazón no solo la has tomado de la mano, sino que te has acostado con ella. Santidad interna que guía a una vida piadosa. Santidad en contraste con la corrupción. Si esto no impera en la iglesia cristiana, ¿cómo pues es iglesia cristiana? Si se dice de Cristo, hosios,
¿Cómo pues la iglesia es cristiana si ocios no es su característica también? Si la santidad que es característica de Cristo no es característica de la iglesia, ¿cómo pues es iglesia cristiana? Si ella no practica la santidad y la piedad que es demandada en la Escritura, de aquella que dice ser columna y baluarte de la verdad, iglesia del Dios vivo, ¿cómo pues puede levantar ese título para ella? De todo miembro del cuerpo de Cristo se exige que sea ocios, santo, apartado de corrupción, apartado de impiedad, con un corazón y un carácter conformado al espíritu de la palabra de Dios, y no solamente con una obediencia a los mandamientos que sea de compromiso formal, un formalismo religioso. Tengo que llegar temprano a la iglesia para que no me vean llegando tarde. Y no, más bien, quiero llegar temprano a la congregación porque anhelo estar con mis hermanos adorando al Señor. Santidad en las intenciones, con correctas motivaciones, que se alejan de la impiedad, que giran en torno de los mandamientos de Dios, pero que son a propósito del carácter en sujeción al espíritu que inspiró esos mandamientos, no por un formalismo religioso. Porque nosotros entendemos que la santidad de Cristo no es este formalismo religioso. ¿O sí, iglesia? Claro que no. La santidad, la piedad de Cristo que nos ha sido mostrada en la Escritura jamás es de forma formalista religiosa. No es un formalismo religioso, no es esa formalidad. Es un deseo genuino que tiene nuestro Señor hacia la santidad, nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos, es un atributo de Él, la santidad también. Por eso se exige de su iglesia ser santos, porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá a Dios, es lo que dice el apóstol Pablo. En Hebreos 7:26, vamos allá al libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos dice, nuevamente siendo utilizado con relación al Señor, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, ocios es la palabra allí, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Nuevamente, el vocablo ocios, ¿cómo se nos presenta? A la par de inocente, pero a la par también de incontaminado, esto es, en contraste de la contaminación. Santo es contrario a contaminado. Santo es contrario a corrupción, a impiedad. Ocio significa separado en este sentido de los pecadores. Y con respecto a Cristo, exaltado por encima de los cielos. Nuevamente el vocablo lo utiliza el Espíritu Santo en la Escritura para darnos a entender que hay un contraste entre lo que es santidad, una santidad piadosa en este sentido, y lo que es una santidad formalista y religiosa, como la que tenían los fariseos. De hecho, la palabra fariseo parte de una raíz que precisamente significa apartado. Ellos hacían mucho énfasis en la santidad, en la santificación, pero su carácter no era conforme al espíritu que inspiró la Escritura cuando hablaba de santidad, al punto de que ellos eran precisos al hablar en la cátedra de Moisés, pero eran imprecisos con su vida para obedecer de corazón la Escritura que ellos mismos enseñaban.
Cristo no era así. Cristo no era así. Él era santo, inocente, incontaminado, aún en las motivaciones de su propio corazón. Por ello se demanda de la iglesia que seamos santos, piadosos, incontaminados, apartados de los pecadores. Y esto no quiere decir no tendremos nunca un contacto con los pecadores. Cristo lo tuvo, ¿cierto que sí? ¿Cierto que lo tuvo? Y vaya que lo tuvo. Dejó su morada para vestirse de siervo, de esclavo, y se hizo maldición por su pueblo, colgándose en un madero. La santidad es cosa natural a la casa de Dios. Santidad es propia a la casa de Dios. Y siempre es utilizado este vocablo santo, osios, en contraste con la corrupción, con la contaminación. Y de nosotros se exige que seamos apartados de la corrupción, de la contaminación, del pecado, de la impiedad. En Apocalipsis 15:4 dice de esta manera la palabra del Señor: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. Nuevamente, Josios. Solamente tú eres santo. El vocablo utilizado con respecto a nuestro Señor nuevamente. Apocalipsis 16, versículo 5, capítulo más adelante. Y oí al ángel de las aguas decir: justo eres, oh santo. Nuevamente, vocablo Josios. Oh santo, que eres y has sido, por cuanto juzgaste estas cosas. Está hablando de que juzgó cosas malas. Nuevamente, el santo en contraste con lo que es la impiedad, el pecado, y dado más bien a la piedad, a la justicia, a la misericordia, que es obviamente característica del Señor. Ahora, en todos estos contextos hemos visto utilizado el vocablo ¿para con quién? En todos estos contextos hemos visto que ha sido utilizado para con el Señor, ¿cierto? Hay solamente dos contextos en el que el apóstol Pablo utiliza este vocablo para algo distinto. Uno, para el que anhela obispado. ¿Va entendiendo usted eso? Él debe aspirar a esa santidad y practicar esa santidad. Una santa piedad debe ser el hábitat de aquel que anhela obispado. A él no debe entretenerle aquello que no le conduce a la santidad. Él debe lamentarse de perder su tiempo en cosas que no guían a la piedad. Su vida debe estar envuelta única y exclusivamente en este aroma fragante a Dios, la piedad, la santidad que es propia de nuestro Señor. El que anhela obispado, se exige de él que sea parecido a nuestro Señor Jesucristo. Debe ser incontaminado, apartado del pecado. Y se entiende que no va a ser perfecto como Cristo lo es. Aún Pablo mismo decía: yo soy carnal y vendido al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues hago precisamente lo que no quiero hacer. Y nadie puede decir que Pablo no era santo. Se entiende que cuando Pablo exige de aquel que anhela obispado que sea santo, es que sus aspiraciones sean continuamente hacia la santidad, hacia una vida piadosa.
las eras más distinguibles del cristianismo histórico fue la era del puritanismo. A ellos se les colocó como apodo despectivo los puritanos, por el énfasis que ellos tenían hacia la piedad, hacia la pureza, hacia la santidad. Y fue una de las eras más maravillosas en la iglesia cristiana. Un avivamiento por el amor a la Escritura, un avivamiento por la pasión hacia la santidad, el deseo. Hombres se levantaban en las esquinas y oraban largas horas, y los demás hombres, escuchando las oraciones compungidos de corazones, doblegaban sus vidas al Señor y reconocían sus pecados. Muchos de los más grandes predicadores fueron puritanos. ¿Cuál era la característica principal de ellos? La pureza, la santidad, una vida piadosa. No era solamente el manejo de la Escritura, que lo tenían asombrosamente, sino que esa atmósfera de piedad rodeaba todo acto de ellos. Y no era algo congregacional meramente. Nuevamente el formalismo religioso. Cuando estamos en la congregación somos santos y piadosos. No. Ellos fueron conocidos por una implementación rígida incluso de los devocionales familiares, del escudriñar la palabra en el seno del hogar, del orar continuamente en el seno del hogar, de apartarse para la vida piadosa desde el seno del hogar. Ellos entendían lo que la Escritura demanda de la iglesia cristiana: una vida piadosa, una vida santa, apartada para el Señor y solamente para Él. Aquellos que anhelan obispado, dice Pablo, deben tener esta característica, deben poseer este carácter, un deseo pleno, creciente hacia la santidad, hacia la vida piadosa. Si no hay en el carácter de aquel que anhela obispado esta característica, ser santo, buscando una vida piadosa, este no puede ser obispo. Porque la Escritura dice que debe ser santo. Si sus anhelos, deseos, motivaciones no son hacia la piedad, hacia la vida piadosa, ¿cómo pues honra el ministerio del obispado, siendo que el pastor de los pastores es el Mesías, Cristo, y Él es santo? Y eso es distinto a lo contaminado, a lo impío. En el otro contexto en el que es utilizado la palabra Josios es en 1 Timoteo, vamos allá, capítulo 2. Nuevamente hay un contraste, pero hay una clara usanza de parte del Espíritu Santo con este vocablo. Es mayormente atribuido y usado para con el Señor, ¿cierto? De modo que Él debe ser nuestro ejemplo, como hemos venido diciendo en todos los sermones. Aquel que anhela el obispado tiene un principal ejemplo: el obispado de Cristo, porque está pastoreando a su propia iglesia, a su esposa. ¿Y de qué forma Cristo pastorea a su iglesia? Vaya, qué forma lo hace. El principal estándar de un obispo no debe ser las santas voces de antaño, que hay muchos buenos ejemplos de pastorados fieles en la historia de la iglesia. Su principal criterio, patrón, estándar, ejemplo a seguir para el pastorado debe ser el obispado de Cristo a su esposa, el obispado de Cristo a su amada iglesia. Ahora, de la iglesia, se dice así, 2:8, primera a Timoteo: quiero pues que los varones oren
en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Nuevamente, ¿cuál es el contraste? Hay un marcado contraste entre lo que es malo, impío, y lo que es santo. Fíjense usted que en todos los contextos donde ha sido utilizado este vocablo, es usado principalmente para con el Señor. Y en los otros contextos, secundariamente, varones. ¿Quiénes son los que principalmente deben tener estas características? Los responsables del hogar, los sacerdotes de su hogar. Un hombre de Dios, un varón, debe ser santo. Debe poder venir a la congregación de los santos a levantar sus manos santas, sin ira, sin contienda. Se exige de los varones que su carácter sea sometido al carácter de Cristo y que esa santidad piadosa sea característica de ellos. Si como varones, como responsables de nuestro hogar, como cabeza de nuestro hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia, no somos santos, ¿cómo pues podemos santificar a nuestra esposa? Porque Cristo es cabeza de la iglesia, ¿cierto? Y Efesios capítulo 5, Pablo habla claramente que Cristo santifica a su esposa. El pastorado de Cristo hacia su esposa es santificándola, lavándola por medio del agua de la palabra, para purificarla y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa y sin mancha, sin arrugas. Varones, a vosotros les hablo. Nuestro criterio y estándar es Cristo. Sin ira ni contienda significa que tu carácter como hombre de Dios, para que tu adoración sea cierta y no hipócrita, es no venir a levantar tus manos diciendo tú eres santo Señor, cuando tus manos están manchadas o tu carácter, tu corazón, está manchado de contienda hacia tus hermanos o en tu familia. Si tu carácter es tempestuoso y dado a la ira, ¿cómo con manos llenas de ira levantas manos santas al Señor? ¿Cómo con manos llenas de contienda levantas manos piadosas al Señor para alabarle en medio de su piedad y santidad? ¿Acaso no temes precisamente la santidad de este Dios al que dices adorar? Que es incontaminado, y tú levantas manos contaminadas de ira y contienda. Pablo dice no. Quiero pues que los varones levanten manos santas, sin ira y contienda. Hay un marcado contraste entre lo que es la santidad y un carácter iracundo, contencioso, como ya hemos hablado también de estas características. Y que un aspirante al obispado no puede ser de tendencia iracunda o amante de la contención. Nosotros como iglesia tenemos un llamado a la santidad. Mujeres, ustedes también están llamadas a la santidad porque son parte de la iglesia. Y la Escritura manda que seamos santos como Dios es santo, y eso lo incluye a usted. Dice que Cristo vendrá por una iglesia santa, y en su amada hermana la incluye usted también, aunque estos versos que estamos tratando traten principalmente del varón como cabeza de la mujer, y como Cristo, con Cristo que es cabeza,
de la iglesia. El apóstol Pablo claramente entiende que es característico del Señor esta clase de santidad piadosa, por lo que debe ser característico de aquel que anhela obispado, la santidad piadosa, una santidad misericordiosa, una santidad completamente justa, dada la justicia. Claro que sí, un aborrecimiento al pecado, claro que sí, pero una vida acentuada hacia la piedad, una vida piadosa. Si aquel que anhela el obispado no es capaz de tener una vida piadosa, ¿cómo puede ser capaz de guiar a la iglesia a una vida piadosa? Si aquel que anhela el obispado no ruega al Señor y desea con toda su alma la santidad que es propicia al Señor, que es natural de Él, ¿cómo puede ser capaz de guiar a la iglesia a desear la santidad? Es imposible, amado hermano. Es imposible que un hombre que no ha gustado el bien celestial de la santidad, del aborrecimiento al pecado, de un deseo piadoso del Señor, pueda guiar a la que es iglesia a una vida santa y piadosa. Tenemos innumerables ejemplos de estas negaciones. Falsos profetas abundan en este tiempo. Falsos pastores que guían a las iglesias, a las congregaciones, a otras cosas que no es la santidad del Señor. ¿Cuántas veces ha escuchado usted a Guillermo Maldonado hablar una serie acerca de la santidad y el deseo de la piedad? ¿Cuántas veces ha escuchado a Cash hablar acerca de esto? Estos temas no son para ellos objetivo. ¿Por qué? Porque saben que al hablar acerca de esto, si se sujetan a la Escritura, al hablar de esto, hablarán contra sí mismos y destruirán el castillo de arena que le han creado a su congregación. Pero la iglesia del Dios vivo no debe alimentarse de las palabras de los hombres, como si estos fueran infalibles. La iglesia cristiana hoy, o lo que se hace llamar cristiana hoy, aquella que se hace llamar iglesia protestante, ha vuelto a repetir los errores del pasado. Y aquel error garrafal, aquel pecado del papado de la iglesia católica romana se sigue repitiendo hoy, y ahora peor, en las iglesias protestantes. Porque aquella, la iglesia católica, tiene un solo papa, cuyas palabras en cátedra son infalibles. Pero la iglesia cristiana hoy está dotada de múltiples papas, cuyas palabras no pueden ser cuestionadas. Por eso los falsos apóstoles, los falsos pastores, los falsos maestros, los falsos profetas andan con toda confianza y libertad haciendo estragos en las congregaciones que se llaman cristianas, porque ellas no tienen ningún deseo de santidad, no tienen ninguna genuina inclinación hacia la piedad. ¿Puede el alma de una persona que ama la piedad, la santidad, mantenerse tranquila durante una predicación que te guíe en tu pensamiento más bien hacia la ambición, hacia la codicia, hacia el dinero, hacia el aferrarnos a este mundo antes que aferrarnos a Cristo en la eternidad? ¿Puede alguien que anhela la santidad, cuyo propósito en la vida es una vida piadosa, estar tranquilo mientras le llevan, en vez de arraigarse en Cristo y en el cielo, arraigarse en los bienes de este mundo? ¿Puede estar tranquilo alguien que anhela la piedad y la santidad
mediante una predicación de esto? Les digo que no. La Escritura dice no. No puede estar tranquilo aquel que anhelando santidad y piedad, sus oídos son llenados con cualquier otra cosa que la palabra del Señor. Y esto es lo que se exige. Y de nosotros primeramente, varones que escuchan esta predicación, somos llamados a levantar manos santas sin ira ni contienda. Pero la unidad que debe haber en el pueblo cristiano entre los que son cabezas de hogar debe ser aquella unión que Cristo procuraba. Aquella unión que es en aras de la verdad, en pro a la verdad, no en detrimento de ella. En pro de la santidad, no en detrimento de ella. En aras de una vida piadosa, no en detrimento de ella. El que anhela obispado debe también perseguir esto. Si él no es santo, como el Señor Cristo es santo, ¿cómo pues puede guiar a la iglesia cristiana a ser santa para prepararse a la llegada de su Señor? Si Cristo viene por una iglesia santa y aquellos que se ocupan en predicar no preparan en la santidad y en la piedad a una iglesia, ¿qué iglesia se llevará a Cristo? La Escritura es clara. Y hoy más que nunca su voz se vuelve a oír. Como congregación debemos desear ser santos. Como varones de esta congregación, aun cuando no tengan el llamado al pastorado, escuchen. Su llamado es a que levanten manos santas. Usted no puede levantar manos santas si no le interesa la santidad. Usted no puede levantar manos piadosas si usted vive una vida no conforme a la piedad. Si usted vive justificando su pecado, si usted vive justificando su desprecio al escudriñar la Escritura, si vive justificando su desprecio a buscar a Cristo de madrugada, si usted sigue despreciando los medios de santificación que Dios ha dado a la iglesia para que crezca en santidad, si desprecia la membresía a la congregación local, ¿cómo crece usted en santidad? Hombre, escucha que es palabra de Dios. ¿Cómo levantas manos santas si no te interesa la santidad? Si no la procuras, si no vas desesperado a la Escritura a encontrarte con la santidad, si no vas desesperado a la Escritura a encontrarte con lo que es una vida piadosa, para ser transformado por la Escritura y el poder del Espíritu Santo y vivir en ese poder del Espíritu Santo una vida piadosa. ¿Cómo pues levantas manos santas, piadosas al Señor? Si entendemos que Dios es santo, que el Cordero que está sentado en el trono es santo, y nosotros aún así levantamos nuestras manos sin la santidad característica de Cristo, del santo que no vio corrupción, no se engañe usted mismo. La ira del Señor desbaratará todo aquello que no es conforme a la santidad y a la piedad de Cristo su Hijo. Ninguna cosa inmunda, dice la Escritura, entrará en la nueva Jerusalén. En la Jerusalén celestial no entrará cosa inmunda.
Es un llamado general a la santificación. A los hombres primeramente, no solo en la congregación, sino empezando en sus hogares. Porque no es cuestión de formalismo religioso. Es cuestión de un carácter que se supedita al espíritu que inspiró la Escritura. No seamos fariseos. Seamos de corazón dados a la obediencia a la Escritura. Cristo acusaba a los fariseos: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Pueden haber labios confesionales con corazones incrédulos y decir Señor, Señor, y el Señor no los conoce. Teniendo como consecuencia final, por despreciar la vida piadosa y la santidad, que el Señor nos diga, después de decirle: hemos profetizado en tu nombre, he echado demonios fuera en tu nombre, he hecho muchos milagros en tu nombre, recibir aquella terrorífica sentencia: apártate de mí que no te conozco, maldito, al fuego eterno, nunca te conocí. Ser santos no es un por favor de parte de Dios. Ser santos es un imperativo de Dios, cuya santidad se manifestará en ira plena el día del juicio final contra aquellos que despreciaron la piedad de Él en este mundo en su llamado a la santificación y a la piedad. El llamado es general. Toda la iglesia debe ser santa. Los hombres deben ser santos y piadosos en todo momento. Y aquellos que anhelan obispado, en grado mayor, santos y piadosos. Padre, damos gloria y honra a tu nombre. Por siempre vives, Señor. Tú por siempre reinas. No hay nadie como tú. Incomparable eres. No hay nadie como tú. Eres único e irrepetible. No hay nadie como tú. Habitas en tu morada santa. No hay nadie como tú. Ninguna criatura creada, por perfecta que sea, aún las que contienen santidad y no se han alejado de ella, no hay nadie como tú. Ninguna se compara a ti, Señor. Eres incomparablemente santo. Permítenos hoy, Señor, ser como el apóstol Juan o el profeta Isaías y caer temblorosos delante de aquella expectación admirable de tu santidad, de tu pureza, y caer redargüidos a causa de nuestro pecado, de nuestros labios impuros, de aquellos corazones incrédulos que muchas veces hemos presentado delante de ti, elevando manos que no son santas ni piadosas. Perdona hoy el pecado de tu iglesia, Señor. Derrama de esa piedad tuya, Señor, sobre nosotros y haznos crecer en la santidad. Que nuestra característica principal sea, la marca distintiva de la iglesia sea la santidad. Cosa propia a tu casa, como dice el Salmo. Y no solo un aborrecimiento del pecado formalista, religioso, sino que sea sustentado por un carácter piadoso, una vida devocional, un carácter piadoso en todo momento y en todo lugar, no solamente en la congregación, no solamente en las actividades eclesiásticas, una vida piadosa en todo momento. Danos hoy, Señor, ser piadosos en todo momento. Danos ser esa iglesia aborrecida por la santidad y por la piedad. Que mientras los impíos actúen contra nosotros,
vivamos en piedad. Que mientras los no santos actúen contra nosotros, nosotros vivamos en santidad. Danos hoy a tu iglesia, Señor, hombres provistos de una vida santa y piadosa, fervientes en oración, en búsqueda implacable de tu santo rostro. Provéenos hombres de esta altura, Señor. Hombres que se levanten, se coloquen en la brecha, santos delante de ti y delante del mundo. Hombres cuya piedad no comience en la congregación, sino en la casa. Hombres cuya piedad comience en su espacio de oración privada contigo, en su intimidad y en su búsqueda insaciable de tu santo rostro. Provéenos, Señor, es el ruego de tu iglesia, hombres con estos corazones, pastores que sean conforme a tu corazón, como dice el profeta Jeremías, que apacienten conciencia e inteligencia, con tu ciencia, con tu inteligencia, con tu consejo divino, aquel que está en tu palabra y aquel por medio del cual en tu palabra nosotros podemos ser santificados, porque tu palabra es la verdad. Santifícanos con ella, Señor, como oraba tu Hijo, oh Padre Santo, en función de sus discípulos. Así oramos nosotros hoy, Señor. Santifícanos en tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella, en tu palabra, en tu verdad. Provéenos estos hombres. Provéenos hombres entregados a ti, que puedan levantar su rostro contra el mundo y agacharlo delante de ti. Hombres que toquen el cielo con sus rodillas en el piso. Hombres que puedan penetrar, Señor, a la presencia delante de tu santo trono, agachados, extendiendo su mano para tocar tu cetro, reconociendo, frente pegando al suelo, que tú y solamente tú eres perfecto, justo y santo, rogando tu misericordia sobre nosotros. Danos hoy estos hombres, estos líderes deseamos tener, estos ancianos deseamos en tu pueblo, oh Dios misericordioso, conforme a tus muchas piedades. Provéenos hombres de verdad, hombres dados a la vida piadosa y a la santidad, que no hagan distinción absurda entre una vida eclesiástica y una vida secular, sino que toda su vida sea dada a ti, que vivan para tu gloria y tu honra, que toda cosa cuanto hagan sea para la gloria de tu santísimo nombre, que vivan una vida con propósito, con el propósito por el cual nosotros hemos sido creados, el de darte gloria y honra a ti para siempre, y el de gozar de ti para siempre. Danos estos hombres a tu iglesia, guiados por tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo, por tus muchas misericordias, oh Padre, la muchedumbre de tus piedades, por los méritos de Jesús de Nazaret, por la muerte vicaria de Él en el Calvario, sustituto nuestro, por su sangre derramada en la cruz. Delante de tu trono derramamos como libación nuestra ofrenda. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Que hallemos gracia mediante nuestra oración es nuestra súplica. Mas como Cristo hoy oramos, no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Amén.